2 de diciembre de 2001. Elena Giovanni, una joven farmacéutica de 27 años, sale de su casa en Sabadell para ir a trabajar. Es domingo por la mañana. Hace frío, las calles están tranquilas, pero Elena nunca llegará a su farmacia. Horas más tarde, su cuerpo es encontrado en el tejado de un edificio a varios kilómetros de su casa. No hay señales de forcejeo, no hay testigos, no hay explicación lógica de cómo llegó hasta allí. Y entonces comienza a desenredarse una historia que parece salida de una novela de misterio. Cartas amenazantes que había recibido meses antes, un pastel con arsénico enviado a su casa, llamadas telefónicas extrañas y alguien en algún lugar que conocía todos sus movimientos. El caso de Elena Giovanni se convertiría en uno de los misterios sin resolver más inquietantes de España. Un caso que 24 años después sigue sin una respuesta definitiva. Un caso donde cada pista abre más preguntas que respuestas. Esta es la historia de una joven brillante, una familia destrozada y un crimen que desafió a los mejores investigadores de Cataluña durante más de 2 décadas. Bienvenidos al caso Elena Giovanni, el misterio que España no puede olvidar. 2 de diciembre de 2001. Elena Giovanni, una joven farmacéutica de 27 años, sale de su casa en Sabadell para ir a trabajar. Es domingo por la mañana. Hace frío, las calles están tranquilas, pero Elena nunca llegará a su farmacia. Horas más tarde, su cuerpo es encontrado en el tejado de un edificio a varios kilómetros de su casa. No hay señales de forcejeo, no hay testigos, no hay explicación lógica de cómo llegó hasta allí. Y entonces comienza a desenredarse una historia que parece salida de una novela de misterio. Cartas amenazantes que había recibido meses antes, un pastel con arsénico enviado a su casa, llamadas telefónicas extrañas y alguien en algún lugar que conocía todos sus movimientos. El caso de Elena Giovanni se convertiría en uno de los misterios sin resolver más inquietantes de España. Un caso que 24 años después sigue sin una respuesta definitiva. Un caso donde cada pista abre más preguntas que respuestas. Esta es la historia de una joven brillante, una familia destrozada y un crimen que desafió a los mejores investigadores de Cataluña durante más de 2 décadas. Bienvenidos al caso Elena Giovanni, el misterio que España no puede olvidar. Septiembre de 2001, 3 meses antes de su muerte. Elena Giovanni llega a su apartamento después de un día de trabajo en la farmacia. En su buzón encuentra un paquete. No hay remitente, solo su nombre escrito a mano en la etiqueta. Elena sube a su apartamento, deja sus cosas, abre el paquete con curiosidad. Dentro hay un pastel, un bizcocho casero envuelto cuidadosamente. No hay nota, no hay explicación, solo el pastel. Elena se siente confundida. ¿Quién le envía un pastel sin identificarse? ¿Es de algún paciente agradecido de la farmacia? ¿Es de algún amigo haciendo una broma? Decide probarlo. Corta un pequeño trozo y se lo come. El sabor es normal, quizás un poco amargo, pero nada alarmante. Minutos después, Elena comienza a sentirse mal, muy mal. Náuseas intensas, mareos, dolor de estómago. Vomita repetidamente. Su cuerpo está rechazando algo. Asustada, llama a sus padres. Ramón y Dolores corren a su apartamento. La encuentran pálida, sudando, temblando. La llevan inmediatamente al hospital más cercano. En urgencias, los médicos la examinan. Le hacen pruebas, análisis de sangre, lavado gástrico. Elena pasa la noche en observación. Los resultados tardan días en llegar. Cuando llegan, son alarmantes. El pastel contenía arsénico, una dosis significativa de arsénico. Si Elena hubiera comido más de un trozo, podría haber muerto. Alguien había intentado envenenarla. Elena queda en shock. ¿Quién querría hacerle daño? ¿Por qué? No tiene enemigos conocidos, no tiene conflictos con nadie. Es una farmacéutica tranquila que vive una vida normal. Sus padres insisten en que denuncie a la policía. Elena lo hace. Va a la comisaría de los Mossos de Escuadra en Sabadell y presenta una denuncia formal. Los agentes toman su declaración, recogen el resto del pastel como evidencia. Le dicen que investigarán, que estarán atentos. Pero honestamente, sin más pistas, hay poco que puedan hacer. ¿Quién envió el pastel? ¿Cómo consiguieron su dirección? ¿Fue un intento de asesinato o una advertencia macabra? Elena intenta seguir con su vida, pero está asustada. Mira constantemente por encima de su hombro. Revisa su buzón con nerviosismo. Cada llamada telefónica desconocida la pone en alerta. Y las llamadas extrañas comienzan. Octubre de 2001. Elena recibe llamadas a su teléfono fijo. Cuando contesta, hay silencio al otro lado. O respiración pesada. O clic y cuelgan. A veces varias llamadas en una noche. Elena deja de contestar números desconocidos, pero las llamadas continúan. Su teléfono suena a horas extrañas. Temprano por la mañana, tarde por la noche. Es como si alguien la estuviera vigilando, sabiendo exactamente cuándo está en casa.
Luego llegan más cartas. Noviembre de 2001. Elena encuentra en su buzón sobre sin remitente. Dentro hay mensajes escritos a mano. Frases extrañas, inquietantes, sin sentido aparente. Sé dónde estás. Te estoy observando. No puedes escapar. Elena guarda las cartas. Algunas se las muestra a sus padres. Otras las esconde no queriendo preocuparlos más. Vuelve a la policía. Entrega las cartas como evidencia adicional. Los mozos abren una investigación. Analizan la caligrafía. Buscan huellas dactilares. Pero no encuentran nada concluyente. Las cartas fueron escritas con guantes, probablemente. La tinta es común. El papel es común. ¿Quién está acosando a Elena? ¿Y por qué? Los investigadores barajan diferentes teorías. ¿Un paciente perturbado de la farmacia? ¿Alguien con quien Elena tuvo algún conflicto que ella no recuerda? ¿Un admirador obsesionado que ella rechazó sin darse cuenta? Elena intenta recordar. Revisa mentalmente cada interacción reciente, cada cliente de la farmacia, cada persona con la que ha hablado. No encuentra nada fuera de lo normal. Sus padres quieren que se mude temporalmente con ellos, que no esté sola. Pero Elena es independiente, obstinada. No voy a dejar que esto arruine mi vida, les dice. No voy a vivir con miedo. Toma precauciones, cambia las cerraduras de su apartamento. Instala una mirilla nueva. Le dice a sus amigos y familiares que la llamen regularmente para saber que está bien. Pero en el fondo, Elena está aterrorizada. Lo comenta con una amiga cercana en privado. Siento que alguien me está vigilando constantemente, le confiesa. No sé quién es ni qué quiere de mí. Noviembre termina. Llega diciembre. El acoso parece haber disminuido. Las llamadas son menos frecuentes. No llegan más cartas. Elena comienza a respirar un poco más tranquila. Quizás fue una mala racha. Quizás quien la estaba acosando se cansó y siguió adelante. Quizás finalmente puede volver a su vida normal. Pero Elena está equivocada. El peligro no ha pasado. De hecho, está más cerca que nunca. 2 de diciembre de 2001. Domingo por la mañana. Elena se despierta temprano en su apartamento de la calle Tres Creus. Tiene que trabajar ese día en la farmacia. Los domingos siempre hay movimiento, gente que necesita medicamentos de urgencia. Son alrededor de las 8 de la mañana cuando Elena sale de su casa. Lleva su abrigo, su bolso, las llaves de la farmacia. El día está frío, típico de diciembre en Cataluña. Elena camina hacia la parada de autobús, su ruta habitual, el trayecto que hace varias veces por semana. Nada fuera de lo común. Pero Elena nunca llega a la farmacia. A las 9 de la mañana, el dueño de la farmacia Expósito espera a Elena. Pasan 10 minutos, 20 minutos, media hora. Elena es siempre puntual. Esto no es normal. El farmacéutico intenta llamar a Elena a su móvil. No contesta. Llama a su teléfono fijo. Tampoco responde. Comienza a preocuparse. Decide llamar a los padres de Elena. Ramón y Dolors tampoco saben dónde está su hija. La última vez que hablaron con ella fue la noche anterior. Todo estaba bien. Elena les dijo que trabajaría al día siguiente y que los vería para comer después. Los padres intentan contactarla. Nada. El teléfono de Elena suena pero nadie contesta. Van a su apartamento. Tocan el timbre repetidamente. Nadie abre. El portero del edificio les ayuda a entrar. Suben al apartamento de Elena. La puerta está cerrada con llave desde fuera. Abren con la copia que tienen los padres. El apartamento está vacío. Todo está en orden. La cama está hecha. No hay signos de lucha. No hay desorden. Pero Elena no está allí. Sus padres están confundidos y cada vez más asustados. ¿Dónde está Elena? ¿Por qué no llegó al trabajo? ¿Por qué no contesta el teléfono? Ramón toma una decisión. Van inmediatamente a la comisaría de los mozos de escuadra. Presentan una denuncia por desaparición. Les cuentan a los agentes sobre el pastel envenenado, las cartas amenazantes, el acoso de los últimos meses. Los mozos toman la denuncia en serio. Dadas las circunstancias previas, esto no parece una desaparición voluntaria. Elena podría estar en peligro. Se activa un operativo de búsqueda. Patrullas comienzan a recorrer Sabadell. Se revisa su ruta habitual hacia la farmacia. Se pregunta a vecinos, a transeúntes. ¿Alguien vio a Elena esa mañana? Pasan las horas. La tarde cae. No hay rastro de Elena. Su teléfono móvil está apagado o sin batería. No ha usado sus tarjetas de crédito. No ha contactado con nadie. Y entonces, a las 20:30 horas de esa misma noche, llega la llamada que cambiará todo.
Un vecino del número 38 de la calle Martí Prima y Juliá, a varios kilómetros del apartamento de Elena, ha encontrado algo perturbador en el tejado de su edificio. Un cuerpo, el cuerpo de una mujer joven. Los mozos se desplazan inmediatamente al lugar. Es un edificio de viviendas de 4 plantas en el barrio de Camp Willener. Un edificio normal, sin nada particular que lo distinga. Los agentes suben al tejado, y allí, sobre el suelo frío, encuentran a Elena Giovanni. Está tumbada boca arriba. Lleva la misma ropa con la que salió de casa esa mañana. Su bolso está a su lado, intacto. Sus documentos siguen dentro. Elena está muerta. Los forenses llegan rápidamente. La escena es extraña desde el primer momento. El cuerpo no muestra signos evidentes de trauma externo. No hay sangre, no hay heridas de bala o arma blanca visibles. Pero hay algo profundamente perturbador en cómo fue encontrada. Elena no murió en ese tejado. Los médicos lo determinan rápidamente. La lividez cadavérica, el rigor mortis, las marcas en su piel. Todo indica que murió en otro lugar y fue trasladada allí horas después. Alguien movió el cuerpo de Elena hasta ese tejado. Alguien la subió 4 plantas y la dejó allí, como si fuera una escenografía macabra. ¿Quién? ¿Por qué? ¿Cómo? El edificio donde fue encontrada no tiene relación conocida con Elena. Ella no conocía a nadie que viviera allí. Nunca había estado en ese barrio por razones de trabajo o personales. Los investigadores revisan las cerraduras del edificio. La puerta principal no muestra signos de forzamiento. Quien subió el cuerpo de Elena tenía acceso al edificio o logró entrar sin llamar la atención. Se entrevista a todos los vecinos. ¿Escucharon algo durante el día? ¿Vieron a alguien extraño? ¿Notaron algo fuera de lo común? Algunos vecinos mencionan haber escuchado ruidos en el tejado durante la tarde. Pasos, como si alguien estuviera caminando arriba, pero nadie subió a verificar. Pensaron que eran trabajadores de mantenimiento. Otros vecinos no escucharon ni vieron nada. El edificio tiene varias escaleras, varios accesos. Es posible que alguien entrara y saliera sin ser visto. La autopsia se programa para el día siguiente. Es crucial determinar cómo murió Elena, y cuándo, y dónde. Mientras tanto, los mozos comienzan a reconstruir los movimientos de Elena ese domingo. Revisan cámaras de seguridad en su zona, hablan con vecinos de su edificio, buscan testigos que la vieran salir de casa. Y encuentran algo. Una cámara de seguridad de una tienda cercana a la calle Tres Creus captura a Elena caminando esa mañana alrededor de las 8:15 horas. Va sola, camina con normalidad, no parece estar bajo coacción. Pero después de ese video, Elena desaparece. No hay más grabaciones de ella. Es como si se hubiera esfumado del mapa. ¿Qué pasó entre las 8:15 horas, cuando fue vista por última vez, y las 20:30 horas, cuando su cuerpo fue encontrado? 12 horas. 12 horas cruciales que nadie puede explicar. Los investigadores saben que esas 12 horas contienen la clave del caso. En algún lugar, en algún momento de ese intervalo, Elena fue interceptada, retenida y finalmente asesinada. ¿Pero dónde? ¿Cómo? ¿Por quién? La autopsia revela información perturbadora pero no concluyente. Elena murió por hipotermia. Su temperatura corporal descendió hasta niveles fatales, pero no hay signos de que estuviera expuesta al frío exterior durante suficiente tiempo para morir de forma natural. Los forenses encuentran algo más. En el cuerpo de Elena hay sustancias químicas, restos de productos de limpieza, lejía, amoníaco, como si alguien hubiera intentado limpiarla después de su muerte. También encuentran hematomas en sus muñecas y tobillos, marcas que sugieren que estuvo atada o restringida en algún momento. Pero no hay signos de lucha violenta. Y lo más extraño, el estómago de Elena está vacío, completamente vacío, como si no hubiera comido nada durante horas antes de su muerte. Los toxicólogos analizan su sangre, encuentran trazas de benzodiazepinas, sedantes. Elena fue drogada. El perfil que emerge es escalofriante. Elena fue interceptada esa mañana. Fue sedada. Fue llevada a algún lugar desconocido. Fue mantenida allí durante horas. Y luego, por razones que nadie comprende, fue expuesta a un frío extremo hasta que murió. Después, su cuerpo fue limpiado meticulosamente. Fue vestida de nuevo. Fue transportada hasta el tejado del edificio en la calle Martí Prima Juliá. Y fue dejada allí para que alguien la encontrara. Es un nivel de planificación y premeditación que aterroriza a los investigadores. Este no fue un crimen impulsivo, no fue un accidente. Fue calculado, metódico, casi ritual. ¿Quién podría hacer algo así? ¿Y por qué elegir precisamente a Elena?
Los mozos de escuadra despliegan uno de sus operativos de investigación más exhaustivos. El caso de Elena Jubany se convierte en prioridad máxima para la unidad de homicidios de Cataluña. Lo primero que hacen es revisar todo el historial de acoso que Elena había reportado. El pastel envenenado, las cartas amenazantes, las llamadas extrañas. Todo esto apunta a que su muerte no fue aleatoria. Alguien la había estado acechando durante meses. Los investigadores analizan la caligrafía de las cartas. Contratan a expertos grafólogos. Comparan con muestras de escritura de todas las personas en el entorno de Elena: familiares, amigos, compañeros de trabajo, exparejas, clientes de la farmacia. No encuentran coincidencias definitivas. Analizan el arsénico del pastel. ¿De dónde vino? El arsénico no es fácil de conseguir. Se requieren conocimientos, acceso, conexiones. ¿Quién en el círculo de Elena podría tener acceso a sustancias tóxicas? Una línea de investigación lleva a la propia farmacia. Elena trabajaba con medicamentos, con productos químicos. ¿Podría ser alguien del entorno farmacéutico? ¿Un compañero celoso? ¿Un competidor profesional? Se investiga a todos los empleados y propietarios de farmacias cercanas. Todos tienen coartadas sólidas para el 2 de diciembre. Ninguno tiene motivos aparentes para querer matar a Elena. Otra teoría se centra en su vida personal. Elena había comenzado una relación reciente. ¿Podría estar involucrado el chico con quien salía? ¿O quizás alguien que estaba interesado en ella y fue rechazado? Los mozos interrogan exhaustivamente a su pareja. El joven está devastado por la muerte de Elena. Coopera completamente con la investigación. Proporciona su ubicación del 2 de diciembre. Tiene testigos que corroboran que estaba en otro lugar cuando Elena desapareció. Se descarta como sospechoso. Se investiga a exnovios. Elena había tenido un par de relaciones anteriores. Nada serio, nada que terminara mal. Los ex son localizados y entrevistados. Ninguno muestra signos de obsesión o resentimiento. Todos tienen coartadas. Los investigadores amplían el círculo. Revisan las grabaciones de todas las cámaras de seguridad en un radio de varios kilómetros alrededor de donde Elena fue vista por última vez. Buscan vehículos sospechosos, personas actuando de forma extraña. Encuentran algo interesante. Una furgoneta blanca, sin identificación clara, fue vista circulando cerca de la calle Tres Creus esa mañana. Pero la calidad de la imagen es pobre. No pueden leer la matrícula, no pueden identificar al conductor. ¿Es relevante esta furgoneta o es solo una coincidencia? Se lanza un llamamiento público. Los mozos piden a cualquiera que viera algo sospechoso el 2 de diciembre que se presente. Ofrecen líneas telefónicas anónimas para dar información. Llegan docenas de llamadas. La mayoría son pistas falsas, teorías conspirativas, gente que dice haber visto a Elena en lugares imposibles. Pero algunas llamadas son interesantes. Una mujer llama diciendo que vio a una joven que podría ser Elena, siendo ayudada a entrar en un vehículo esa mañana. Parecía enferma o mareada, dice la testigo. Un hombre la estaba sosteniendo. Los mozos intentan localizar a esta testigo para una entrevista formal, pero la mujer nunca vuelve a llamar. Dio un nombre falso. No hay forma de rastrearla. ¿Fue realmente una testigo o alguien jugando con la investigación? Meses pasan. La investigación continúa, pero las pistas se agotan. Los mozos han entrevistado a más de 200 personas. Han revisado miles de horas de video. Han analizado cientos de muestras forenses, pero no tienen un sospechoso claro. No tienen un motivo definido. No tienen el lugar donde Elena fue asesinada. Una teoría que gana fuerza es la del asesino desconocido. La idea de que Elena fue víctima de alguien completamente fuera de su círculo. Un depredador aleatorio. Una psicópata que la eligió por razones que solo él conoce. Esto explicaría por qué nadie en su entorno parece sospechoso. ¿Por qué no hay motivos aparentes? ¿Por qué todo parece tan aleatorio y sin sentido? Pero esta teoría tiene problemas. El acoso previo sugiere que el asesino conocía a Elena. Sabía dónde vivía. Sabía su rutina. La había estado estudiando durante meses. Eso no encaja con un depredador aleatorio. Otra teoría más oscura emerge. ¿Y si Elena estaba involucrada en algo que su familia no sabía? ¿Y si tenía una vida secreta que nadie conocía? Los investigadores exploran esta posibilidad con delicadeza. Revisan sus cuentas bancarias, sus llamadas telefónicas, sus correos electrónicos. Buscan cualquier indicio de actividades ocultas. No encuentran nada. Elena era exactamente quien parecía ser. Una farmacéutica trabajadora, una hija cariñosa, una amiga leal. No hay vida secreta.
no hay actividades sospechosas. El año 2002 transcurre sin avances significativos. El caso de Elena permanece abierto, pero sin resolverse. Los mozos siguen recibiendo información ocasional, siguiendo pistas menores, pero nada conduce a un arresto. La familia Giovanni está desesperada. Ramón y Dolores no pueden encontrar paz. Su hija fue asesinada de la forma más cruel y nadie ha sido responsabilizado. No tienen respuestas, no tienen justicia. Dolores, la madre de Elena, se convierte en una defensora incansable. Aparece en programas de televisión, da entrevistas a periódicos, mantiene el caso en el ojo público. Ruega que alguien, en algún lugar, tenga información que pueda ayudar. Alguien sabe qué le pasó a mi hija, dice en cada entrevista. Alguien vio algo, alguien escuchó algo. Por favor, no dejen que esto quede sin resolver. Los años pasan, 2003, 2004, 2005. El caso se enfría. Los mozos mantienen el expediente abierto, pero con recursos limitados. Otros casos, otros crímenes, demandan atención. Pero cada pocos años algo nuevo aparece. Una pista antigua que merece una segunda mirada. Una nueva tecnología forense que permite reanalizar evidencias antiguas. Un testigo que finalmente decide hablar. En 2008, 7 años después del crimen, los mozos reabren activamente la investigación. Nuevas técnicas de ADN permiten analizar muestras que antes no eran útiles. Se procesan de nuevo las evidencias del tejado, del cuerpo de Elena, de las cartas amenazantes. Se encuentra ADN de una persona desconocida. No coincide con nadie en las bases de datos policiales. Es una persona sin antecedentes. O es alguien que nunca ha sido arrestado. Es una pista frustrante, saber que hay ADN del probable asesino pero no poder identificarlo. En 2013, 12 años después, un programa de televisión dedicado a casos sin resolver presenta el caso de Elena. La exposición mediática genera nuevo interés, nuevas llamadas, nuevas teorías. Una de esas llamadas proviene de una mujer que dice haber conocido a alguien que confesó estar involucrado en la muerte de Elena. Los mozos investigan, localizan al hombre mencionado, lo interrogan. El hombre niega todo. Su ADN no coincide con las muestras. No tiene conexión con Elena. Es otra pista falsa. El caso continúa sin resolverse. Han pasado 20 años desde el asesinato de Elena Giovanni. 2 décadas de dolor, frustración y preguntas sin respuesta para la familia Giovanni. Dolores Burón, la madre de Elena, ha dedicado estas 2 décadas a mantener vivo el recuerdo de su hija, a asegurarse de que el caso no sea olvidado, a presionar constantemente a las autoridades para que no abandonen la investigación. No descansaré hasta saber quién mató a mi hija, dice Dolores en una entrevista de 2021. Su voz es firme, pero está cargada del cansancio de 20 años de lucha. Elena merece justicia. Nosotros merecemos respuestas. El caso de Elena Giovanni se ha convertido en un símbolo de los crímenes sin resolver en España. Se estudia en academias de policía como ejemplo de lo difícil que puede ser resolver un asesinato cuando el asesino es meticuloso y no tiene conexión obvia con la víctima. Criminólogos españoles han analizado el caso extensamente. Algunos lo comparan con asesinatos rituales. Otros sugieren que el asesino podría ser un profesional, alguien con conocimientos forenses que sabía cómo evitar dejar evidencias. El detalle del tejado obsesiona a los investigadores. ¿Por qué ese edificio específico? ¿Por qué ese tejado? ¿Tiene algún significado simbólico o fue simplemente un lugar conveniente? Se han explorado teorías de que el asesino podría vivir o trabajar cerca de ese edificio, que eligió ese lugar porque lo conocía bien. Pero investigaciones exhaustivas de todos los residentes y trabajadores de la zona no han producido sospechosos viables. En 2022, 21 años después del crimen, los mozos anuncian que están aplicando nuevas técnicas de investigación genealógica genética al caso. Es la misma tecnología que resolvió el caso del asesino del Golden State en Estados Unidos. La idea es tomar el ADN desconocido encontrado en la escena y compararlo con bases de datos genealógicas públicas. Si hay coincidencias familiares, podrían rastrear hasta el dueño del ADN. Es una esperanza renovada para la familia Giovanni,
Finalmente, una tecnología que podría darles las respuestas que han buscado durante más de 2 décadas. Pero el proceso es lento. Las bases de datos genealógicas en España no son tan extensas como en Estados Unidos. Y hay complicaciones legales sobre privacidad y uso de datos genéticos. Dolors Burón presiona a los políticos. 14 de agosto de 2003. Sonia Caravantes tenía solo 17 años cuando decidió volver caminando desde la feria de su pueblo. Era un trayecto corto, una noche cálida de agosto en Andalucía. Debería haber sido un paseo sin importancia, pero Sonia nunca llegó a casa, y su desaparición revelaría la verdad sobre uno de los mayores errores judiciales de España, porque el hombre que la atacó aquella noche no era un desconocido para la policía, era un depredador que llevaba años cazando mujeres en la Costa del Sol. Esta es la historia de Sonia Caravantes, la joven cuya muerte liberó a una mujer inocente de prisión y desenmascaró a un asesino en serie. Bienvenidos a un caso que cambió para siempre la forma en que España persigue a los criminales más peligrosos. Sonia Caravantes Álvarez nació el 12 de marzo de 1986 en Coín, un pueblo blanco enclavado en las montañas de Málaga. Era la menor de 2 hermanas y el orgullo de sus padres, Antonio y Remedios. A sus 17 años, Sonia era una chica típica de su generación. Le encantaba salir con sus amigos, bailar en las ferias de verano y disfrutar de las noches cálidas de Andalucía. Tenía toda una vida por delante, planes, sueños, ilusiones. Sus padres la describían como una joven alegre, responsable y cariñosa. Había terminado sus estudios y trabajaba ayudando en el negocio familiar. Era conocida en Coín por su sonrisa y su carácter amable. Aquel verano de 2003, como todos los veranos en los pueblos andaluces, era época de ferias y fiestas. Las calles se llenaban de música, luces y celebración. Para los jóvenes como Sonia era el momento más esperado del año. El jueves 14 de agosto, Sonia decidió ir con amigos a la romería de Coín. Era una celebración tradicional que se realizaba cada año en honor a la Virgen de la Fuensanta. Música, baile, comida y diversión hasta altas horas de la noche. Sonia vestía de manera sencilla aquella noche, pantalones vaqueros, una camiseta clara y zapatillas deportivas. Llevaba consigo solo lo esencial, su bolso con documentos, algo de dinero y las llaves de casa. Nadie podía imaginar que aquella sería la última vez que sus padres la verían con vida, que aquella noche casual de verano se convertiría en una pesadilla que marcaría a toda una comunidad. Porque en algún lugar de las calles oscuras de Coín, un hombre esperaba. Un depredador que había matado antes y que volvería a matar. Un monstruo que llevaba años caminando libremente por la Costa del Sol mientras la policía perseguía a personas inocentes. Sonia Caravantes no sabía que aquella noche de agosto cambiaría no solo su destino, sino también el curso de la justicia española. Su tragedia revelaría una verdad terrible que todos habían ignorado durante años. Para entender lo que le ocurrió a Sonia aquella noche, primero debemos conocer al hombre que llevaba años cazando víctimas en la oscuridad. Su nombre era Tony Alexander King, aunque también era conocido como Tony Bromwich. King nació en Londres en 1961. Desde joven mostró comportamientos violentos y perturbadores. Su historial criminal en Reino Unido era extenso: agresiones, robos, violencia doméstica. En Londres lo conocían como el estrangulador de Holloway. En los años 90, King llegó a España. Aquí, lejos de su pasado británico, podía comenzar de nuevo. Se estableció en la Costa del Sol, donde el clima cálido y la comunidad de expatriados le ofrecían el anonimato perfecto. King no llegó solo. Conoció a Cecilia Pantoja, una mujer chilena con quien se casó y tuvo una hija. A los ojos de todos parecía un padre de familia normal, un expatriado británico más entre los miles que vivían en la costa. Pero detrás de esa fachada se escondía un depredador calculador. King tenía un patrón muy específico. Buscaba mujeres jóvenes que caminaran solas por la noche. Las seguía, estudiaba sus movimientos, esperaba el momento perfecto para atacar. Lo que hacía especialmente peligroso a Tony King era su meticulosidad. Planificaba cada ataque con cuidado. Elegía lugares oscuros, sin testigos, donde pudiera actuar sin ser visto. Y después, borraba las evidencias con una frialdad escalofriante. En octubre de 1999, King cometió su primer asesinato conocido en España. Su víctima fue Rocío Waninkoff, una joven de 19 años que caminaba sola por la noche. La secuestró, la llevó a un lugar aislado y la atacó con extrema violencia.
Pero aquí es donde la historia toma un giro terrible. La policía arrestó a Dolores Vázquez, una mujer completamente inocente, y la condenó por el crimen. Mientras Dolores pasaba años en prisión, Tony King continuaba libre, y King no se detuvo. Su sed de violencia no había sido saciada. Durante los siguientes 4 años, continuó atacando mujeres en la Costa del Sol. Algunas sobrevivieron para contar sus historias de terror, otras no tuvieron tanta suerte. Las autoridades después descubrirían que King había cometido al menos 3 agresiones más en la zona de Málaga. Mujeres que fueron atacadas, golpeadas, amenazadas, pero nunca denunciaron por miedo o vergüenza. En el año 2003, Tony King vivía separado de su esposa Cecilia. Tenía un trabajo normal, conducía un coche ordinario, pagaba sus cuentas. Por fuera era un ciudadano más. Por dentro era un psicópata que disfrutaba del dolor de sus víctimas. Y en aquella noche de agosto, mientras Sonia Caravantes caminaba sola desde la feria de Coín, Tony King estaba en su coche, esperando, vigilando, preparándose para atacar de nuevo. Lo que Sonia no sabía, lo que nadie podía saber, era que aquel hombre había matado antes, que la policía había dejado libre a un asesino en serie mientras perseguía a una inocente, y que ella estaba a punto de convertirse en la prueba viviente de ese error fatal. 15 de agosto de 2003, temprano por la mañana. Antonio y Remedios Caravantes llamaron a la policía. Su hija Sonia no había regresado a casa después de la romería. Los agentes de la Guardia Civil de Coín iniciaron inmediatamente la búsqueda. Conocían muy bien la ruta que Sonia debía haber tomado desde la feria hasta su casa. Era un camino corto, seguro, que la joven había hecho muchas veces antes. Y entonces, en la carretera de Monda, los investigadores encontraron la primera pista inquietante. El bolso de Sonia estaba tirado en el suelo, junto a un coche aparcado. A pocos metros, manchas de sangre en el asfalto. Las evidencias eran claras. Algo terrible había ocurrido en aquel lugar. Sonia había sido atacada, había luchado, y alguien se la había llevado a la fuerza. Los técnicos forenses comenzaron a recoger muestras inmediatamente. Durante 5 días angustiosos, la búsqueda de Sonia continuó. Equipos de rescate, perros rastreadores, voluntarios de todo el pueblo. Todos participaron en la búsqueda desesperada de la joven. El 19 de agosto, 5 días después de su desaparición, un grupo de búsqueda encontró el cuerpo de Sonia en un área boscosa cerca de Monda. El hallazgo confirmó los peores temores de todos. El cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Málaga. Los forenses trabajaron meticulosamente en la autopsia, recogiendo cada pieza de evidencia que pudiera conducir al responsable. Y entonces llegó el descubrimiento que lo cambiaría todo. Bajo las uñas de Sonia había restos biológicos de su atacante. ADN que podía ser analizado y comparado con bases de datos policiales. Cuando los técnicos procesaron las muestras, encontraron algo que los dejó helados. El perfil genético del atacante de Sonia coincidía exactamente con una muestra encontrada años atrás en el caso de Rocío Waninkoff. El mismo hombre había matado a ambas jóvenes. Y eso significaba que Dolores Vázquez, quien llevaba casi 2 años en prisión condenada por el crimen de Rocío, era completamente inocente. La noticia cayó como una bomba en toda España. El sistema judicial había cometido un error terrible. Una mujer inocente estaba en la cárcel mientras el verdadero asesino continuaba libre, matando de nuevo. La policía comenzó a buscar al propietario de aquel ADN. Compararon las muestras con bases de datos nacionales e internacionales. Y finalmente encontraron una coincidencia parcial que los llevó hasta Tony Alexander King. Pero aquí viene uno de los detalles más escalofriantes del caso. Mientras la policía buscaba a King, su ex esposa Cecilia Pantoja estaba teniendo sospechas terribles sobre su exmarido. Cecilia recordaba algo que había intentado olvidar. La noche del 14 de agosto, Tony había llegado a su casa con arañazos profundos en la cara y los brazos. Su ropa tenía manchas que parecían sangre. Cuando ella le preguntó qué había pasado, Tony dijo que había tenido una pelea en la feria. Pero cuando Cecilia vio las noticias sobre Sonia, algo en su interior se rompió. Las fechas coincidían. Las heridas de Tony coincidían, todo encajaba de una manera horrible. Cecilia Pantoja hizo lo correcto. A pesar del miedo, a pesar de las consecuencias, contactó a Scotland Yard en Londres y les contó sus sospechas sobre Tony King. La información fue transmitida a las autoridades españolas. El 23 de agosto de 2003, 9 días después del crimen, la Guardia Civil arrestó a Tony Alexander King en su domicilio.
Las evidencias en su contra eran abrumadoras. Su ADN coincidía con las muestras encontradas en el cuerpo de Sonia y en la escena del crimen de Rocío. Enfrentado a las pruebas científicas irrefutables, King finalmente confesó. Primero el crimen de Sonia, luego el de Rocío Vaninkoff. Describió detalles que solo el verdadero asesino podía conocer. La verdad finalmente había salido a la luz, pero había llegado demasiado tarde para Sonia y había costado 2 años de libertad a una mujer inocente. 14 de agosto de 2003, cerca de las 5 de la madrugada, la romería de Coín comenzaba a terminar. Las luces se apagaban lentamente y la gente empezaba a volver a sus casas. Sonia Caravantes se despidió de sus amigos. Vivía cerca, en el barrio de La Trocha, a menos de 2 kilómetros de donde se celebraba la feria. Era un camino que conocía bien, que había hecho cientos de veces. La noche era cálida, típica del verano andaluz. Las calles estaban oscuras pero no desiertas. Otras personas también regresaban a sus hogares después de la celebración. Sonia no tenía razón para preocuparse. Caminó por la carretera de Monda, una vía que conectaba el centro con las afueras del pueblo. A esa hora el tráfico era escaso. Solo algunos coches pasaban de vez en cuando, regresando de la fiesta, y entonces apareció él. Tony King conducía su vehículo por esa misma carretera. Cuando vio a Sonia caminando sola, algo se activó en su mente depredadora. Aquí estaba su próxima víctima. King redujo la velocidad. Siguió a Sonia durante varios metros, estudiándola, esperando el momento preciso. Luego detuvo el coche cerca de ella. Lo que ocurrió después fue una pesadilla de violencia y terror. Sonia intentó defenderse. Luchó con todas sus fuerzas contra su atacante. En esa lucha desesperada por sobrevivir, logró arañar profundamente la cara y los brazos de King. Sus uñas se clavaron en la piel del agresor, dejando marcas que más tarde serían cruciales para la investigación. King era más fuerte, más violento, más decidido. Logró someter a Sonia y la introdujo a la fuerza en su vehículo. El bolso de la joven cayó al suelo junto con algunas de sus pertenencias. Había sangre en el asfalto, señales de la terrible lucha que acababa de ocurrir. King condujo con Sonia hasta una zona boscosa cerca de Monda, un municipio vecino. Era un lugar aislado, oscuro, donde nadie podría escuchar ni ver lo que estaba a punto de hacer. En aquel bosque solitario, Tony King terminó lo que había comenzado. Los detalles exactos de lo que ocurrió son demasiado terribles para describir en detalle, pero las evidencias forenses después revelarían la brutalidad extrema del ataque. Sonia Caravantes murió en ese bosque, sola, asustada, luchando hasta su último aliento. Tenía solo 17 años, una vida entera por delante que le fue arrebatada por un depredador sin piedad. King abandonó el cuerpo de Sonia entre los árboles. Luego regresó a su coche y condujo de vuelta a su casa, como si nada hubiera ocurrido. Pero esta vez había cometido un error fatal. Los arañazos en su cara y brazos eran profundos y visibles. La sangre de Sonia estaba en su ropa y en su vehículo, y bajo las uñas de la víctima había quedado algo que lo condenaría para siempre: su ADN. Mientras Tony King dormía aquella noche creyendo que había cometido el crimen perfecto, los padres de Sonia comenzaban a preocuparse. Su hija no había llegado a casa, y en unas pocas horas toda Coín se movilizaría en su búsqueda. La pesadilla de la familia Caravantes apenas comenzaba, pero también lo hacía la investigación que finalmente revelaría la verdad sobre Tony King y liberaría a Dolores Vázquez de su injusta condena. Sonia Caravantes tenía solo 17 años cuando su vida fue brutalmente arrebatada aquella noche de agosto. Era una joven con sueños, con planes, con una familia que la amaba, y en un instante todo le fue quitado. Pero su historia no es solo una tragedia, es también un testimonio del poder de la verdad y de la importancia de la justicia basada en evidencias científicas, no en prejuicios o presiones sociales. Su muerte liberó a una mujer inocente de la cárcel, cambió las leyes españolas sobre investigación criminal y recordó a toda una nación que el precio de los errores judiciales se paga con vidas humanas. Hoy, más de 20 años después, el nombre de Sonia Caravantes sigue siendo un símbolo de las víctimas que merecen justicia, de las familias que merecen respuestas y de un sistema que debe ser vigilante para proteger a los más vulnerables. Esta es la historia de Sonia Caravantes, una joven que nunca debió morir, un caso que nunca debió terminar en tragedia, y una lección que España nunca debe olvidar. ¿Crees que la justicia fue suficiente en este caso? ¿30 años de prisión para un asesino que arrebató 2 vidas? Déjanos tu opinión en los comentarios.
Si quieres conocer más casos criminales que marcaron la historia de España, suscríbete a nuestro canal. Cada semana traemos historias reales que cambiaron el curso de la justicia. Gracias por acompañarnos en esta investigación. Y recuerda, la justicia puede llegar tarde, pero debe llegar siempre. El juicio contra Tony Alexander King comenzó en noviembre de 2005 en la Audiencia Provincial de Málaga. Los cargos eran escalofriantes: el asesinato de Sonia Caravantes y Rocío Vaninkoff, además de otras agresiones. Durante el proceso se revelaron detalles terribles sobre la personalidad de King. Los psicólogos forenses lo describieron como un depredador sexual con tendencias psicópatas. Disfrutaba del sufrimiento de sus víctimas. No mostraba ningún remordimiento. Las familias de Sonia y Rocío testificaron sobre el dolor inimaginable que habían sufrido. Antonio y Remedios Caravantes hablaron de la hija que habían perdido, de los sueños que nunca se cumplirían, de la vida que les había sido arrebatada. El 15 de noviembre de 2005, el tribunal dictó sentencia. Tony Alexander King fue condenado a 36 años de prisión por el asesinato de Sonia Caravantes, con una indemnización de 300.000 euros para la familia. Posteriormente, en 2006, fue condenado a otros 19 años por el asesinato de Rocío Vaninkoff. En total, 55 años de prisión, aunque bajo la ley española solo cumpliría un máximo de 30 años. Pero el caso de Sonia Caravantes tuvo un impacto que fue mucho más allá de las sentencias judiciales. Su muerte había revelado fallas sistemáticas en la investigación criminal española. La sociedad española se movilizó. Se organizaron protestos exigiendo reformas en el sistema judicial. Las familias de las víctimas se convirtieron en voces poderosas pidiendo cambios en cómo se investigan los crímenes violentos. El caso llevó a mejoras significativas en el uso de pruebas forenses en España. El ADN pasó a ser una herramienta fundamental en todas las investigaciones criminales. Las bases de datos genéticas se ampliaron y modernizaron. También generó un debate nacional sobre los errores judiciales. El caso de Dolores Vázquez, quien había sido condenada injustamente, puso en evidencia los peligros de las condenas basadas solo en indicios sin pruebas científicas sólidas. La familia Caravantes utilizó su dolor para impulsar cambios positivos. Participaron en campañas de concienciación sobre violencia contra las mujeres. Trabajaron para mejorar la seguridad en las zonas rurales donde ocurrió el crimen. El pueblo de Coín nunca olvidó a Sonia. Se creó un memorial en su honor. Cada año, en el aniversario de su muerte, la comunidad se reúne para recordarla y para renovar su compromiso de proteger a los más vulnerables. Y mientras Tony King cumple su condena en aislamiento en una prisión española, viendo solo 3 horas de luz al día, la memoria de Sonia Caravantes vive como un recordatorio de que la justicia, aunque a veces llegue tarde, eventualmente prevalece.